Bueno, muy buenas noches, hermanos. Nuevamente bienvenidos. Gracias por estar y asistir a este momento oracional que nos congrega y nos invita el Señor para poner en sus manos toda esta semana, todo lo que hemos hecho, todo lo que vamos a hacer la semana próxima y encontrarnos un ratico con ese Jesús que nos ama y nos espera. Buenas noches, seguimos en este tiempo de Pascua, dándole gracias al Señor porque ha sido bondadoso con nosotros, nos ha salvado, nos ha llenado de su gracia, de su misericordia y de su paz. Vamos a comenzar este encuentro con unas disposiciones interiores iniciales. Para quien nos acompañe por primera vez, pues bienvenidos. Haremos una oración contemplativa, eso quiere decir que otros dirigirán la oración, entonces por tanto hoy no se prenden ni micrófonos ni se comparten cámaras. Si tenemos cirios, si tenemos objetos, imágenes o algo, hagamos de este un espacio de oración, un pequeño oratorio temporal en la casa, ojalá definitivo. Usemos los sacramentales. Nos reuniremos en familia, así que se vuelve más fácil sentar a todos en torno a la televisión que a la oración, así que llamen a sus familiares a la distancia, mediante este grupo se unan en oración y en espíritu. Así que vamos a dar comienzo orando con el Regina Coeli, que es el saludo que hacemos a la Virgen, no por el Ángelus, que normalmente que se hace cuando no estamos en tiempo de Pascua, sino con el Regina Coeli. Este saludo a la Virgen, comenzamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Hermanos, ahí donde estamos, vamos a cerrar un momento nuestros ojos para disponer nuestra vida a esta oración, iniciar con este momento de oración en el que nos encontramos. Señor, venimos ante ti. Esta es la primera oración que hacemos antes de iniciar con todo este rato de encuentro. Venimos, Señor, a tu presencia. Venimos y nos postramos a ti. Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas. Ya estamos cansados de luchar contra tu voluntad. Desde ahora entregamos nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestros proyectos, nuestra salud a ti, Señor. Nosotros nada podemos hacer. Somos muy escasos, somos muy cortos, pero tú nos llenas. Tú llenas nuestra alma. Tú llenas esos vacíos de nuestro corazón que intentamos llenar. Negamos muchas veces en nuestra soberbia que te necesitamos, pero ya no lo podemos hacer más. Hoy vengo ante ti, Señor, para que me transformes, para que me tomes, para que me cambies, para que te quedes en mí. Es la súplica que te hacemos esta noche. Venimos ante ti, Señor, para que nos ames. Abrimos las puertas de nuestras casas, de nuestros corazones, de nuestras vidas, para que entres y te quedes ahí. Tómame, Señor, tómame con todo lo que soy, con mi pecado, con mi debilidad, con mi tristeza, con mis defectos, con mis virtudes, con todo lo que puedo dar. Tómanos, Señor. Toma todo lo que somos. Toma nuestras vidas. Tómame, Señor. Hagamos esa súplica esta noche, hermanos queridos. Jesús esta noche viene y nos abraza para tomarnos, entrar en nuestra casa y quedarse ahí. Solo tenemos que decirle sí para que nos transforme, para que transforme nuestra vida, para que nos haga nuevos hombres. Gracias, Señor, porque nos miras. Gracias, Señor, porque nos permites entregarnos a ti, entregar hoy nuestras preocupaciones, entregar nuestras tristezas, entregar nuestros miedos, entregar las preocupaciones. Todas te las entregamos para que tú las tomes y nos hagas nuevos, nos vivifiques y nos purifiques, Señor. Entra a nuestra casa, ven a donde nosotros, ven a nuestras vidas y nosotros iremos a ti. Bendito seas, Señor. Gracias te damos, Señor, por anticipado por este encuentro. Siempre te damos gracias al final, pero si aprendiéramos a darte las gracias al principio, encontrarías tú todavía un corazón más disponible. Vamos a comenzar, hermanos, hoy el tema de este encuentro, de este grupo. Es otra pregunta que se nos formula. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y esta pregunta, todas las preguntas que estamos poniendo en los grupos son orientativas, orientan nuestro corazón a cómo responderle al Señor de la forma más adecuada. Así que hoy empezamos con esa pregunta que se la hace Nicodemo a Jesús. Vamos a escuchar este texto que es del tercer capítulo de Juan. Este personaje no aparece en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y es un personaje que casi se le dedica gran parte de un capítulo y volveremos a encontrarlo más adelante cuando a Jesús lo están descendiendo de la cruz y él junto con José y Arimatea pues cuidan el cuerpo de Jesús. En esta primera ocasión es el momento que él se va a encontrar con Jesús y va y lo busca. Escuchemos con atención este texto. Había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos. Fue a visitarlo de noche y le dice: Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le responde: te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reinado de Dios. Le responde Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Le contesta Jesús: te aseguro que si uno no nace de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del espíritu nace espíritu. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. Es un texto muy hermoso que ya lo hemos escuchado en más de una ocasión
y siempre tenemos una idea de lo que nos manifiesta este texto. Parece que si el texto nos hablara del bautismo. Y es las primeras partes que vamos a pegar un repasito sobre, digamos, ese bautismo que nosotros vivimos cada uno en carne propia, probablemente ninguno de los que está aquí siendo consciente, o sea, siendo adulto, sino siendo niño, y que nos marca la pauta de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Volver a nacer. Parece evidente, la pregunta es muy evidente cuando nosotros decimos, o cuando Jesús le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Obviamente aquí todos somos viejos, ¿no? Quizás unos más que otros, pero ya estamos viejos todos. Es decir, ya tenemos una edad, ya hemos recorrido muchas cosas en la vida, y ya uno plantear otra vez volver a comenzar la vida a veces pareciera hasta difícil. Lo primero, vamos a salir de la centralidad de los ritos sacramentales. Siempre pensamos que todo gira en torno a los 7 sacramentos y como si nuestra fe fuera solo de sacramentos. Y los sacramentos es una manifestación de la gracia de Dios, pero no es lo único. Aparentemente podríamos pensar que ese encuentro con Nicodemo es para explicar ese bautismo, o sea, que hay que utilizar el agua para bautizarse. Pero la verdad eso es una visión demasiado estrecha, demasiado sacramental. Vuelvo, insisto, muchas veces creemos que Dios está atado a los sacramentos y no puede actuar fuera de ellos. Incluso, lamentablemente, muchos presbíteros y obispos pareciera que infundieran mucho esa perspectiva que solo con los sacramentos podemos recibir todas esas gracias que provienen de Dios. Claro que sí, los sacramentos son importantes. Pero aquí el énfasis no está en el sacramento en sí del bautismo, sino en lo que se esconde detrás del rito del sacramento, y es la salvación. Jesús aún cuando habla con Nicodemo ni ha resucitado, no ha muerto, por tanto no ha resucitado, pero ya está afirmando algo. Solo quienes creen en Él, cuando Él sea levantado, que eso lo dice más adelante en el texto de Juan, el capítulo 3 de Juan, solo los que creen en Él, cuando Él sea levantado, vivirán. Y es muy bonito lo que viene a continuación, no podemos leer todo el texto, obviamente por el tiempo, para desarrollar algunas temáticas y llevar eso a las mociones del Espíritu en oración, pero hay cosas muy bonitas. Jesús nos revela el carácter trinitario de Dios en ese texto de Juan 3. Cuando puedan, saquen el tiempo y revísenlo, la verdad es hermoso. Porque él lo primero, Nicodemo primero le dice, le reconoce las señales que hace y reconoce que Dios está con él. Miren una cosa muy particular, Nicodemo con cierta cobardía se acerca de noche. Siendo una autoridad en los judíos, obviamente no podía que hacerlo de día, cuando lo viera la gente fue a visitarlo de noche y le reconoce. Lo primero que Jesús le habla es, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Luego, cuando le pregunta cómo puede un hombre nacer viejo, el Señor le habla sobre el espíritu que sopla hacia donde quiere. Y finalmente, cuando le preguntan cómo puede suceder esto, pues él le dice que el Hijo de Dios, así como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así va a ser levantado el Hijo de Dios. Miren que en este texto ya hay un carácter trinitario, o sea, el Señor ya está explicando que ese bautismo es bautismo en el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu. A veces no sabemos leer entre líneas los textos bíblicos, los leemos muy rápido porque como ya sabemos, como ya nos lo sabemos, creemos que no podemos extraer muchas enseñanzas y muchas manifestaciones de la revelación de Dios. O sea, que aquí Dios se nos revela como Padre, como Hijo y como Espíritu. Esa forma obviamente queda cuando la vemos, escuchamos al final del Evangelio de Mateo, cuando dice, id a hacer discípulos entre todos los pueblos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una aclaración muy bonita aquí que es importante y es catequética. A veces es muy bonita la expresión en el nombre, en griego solo es una persona, no dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y la Iglesia siempre ha tenido claro que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. También decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Son 3 personas, pero es un solo Dios. Entonces por eso le damos la gloria a Dios en 3 personas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Y lo mismo no hacemos en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu, sino en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Eso muestra la unidad de la Trinidad. Es otro misterio muy bonito, pero que más adelante, a su debido momento, lo podremos desarrollar. Enfoquémonos en un texto, en una partícula griega, anothen, que quiere decir volver a nacer o nacer de lo alto. Nacer de arriba o nacer de lo alto. Y Jesús se lo está diciendo a alguien que ya nace de Abraham, viene de Moisés, viene de la ley. ¿Por qué tendría que nacer de nuevo el que tiene un buen origen? Quizás a nosotros nos pasa lo mismo. Venga, ya fuimos bautizados en la fe. ¿Por qué tendríamos que nacer de nuevo? ¿Acaso ya no nacimos de nuevo? ¿Acaso el bautismo no debe renovarse?
Y tenemos que empezar a hacernos las preguntas. ¿Qué tan cerrados estamos, quizás como Nicodemo, al sentirnos ya definidos y conformes con nuestra fe? ¿Y qué es la fe? Por supuesto, no estamos hablando de que hay que volver a bautizarse. El bautismo genera un sello indeleble y nos genera y nos constituye como hijos de Dios, nos perdona los pecados. Ahorita vamos a repasar un poquito de eso y llevarlo a la oración. Porque a veces cuando uno entra a penetrar los misterios que Dios ha hecho revelación, eso no tiene que hacerlo simplemente para decir, interesante, no, interesante no. ¿Cómo se vuelve eso oración de nuestras vidas? Bien, entonces, ese encuentro con Jesús, ese Nicodemo que se encuentra con el Señor y que el Señor le empieza a decir, es de lo alto, mira para arriba, no puede ser igual. Si tú no estás dispuesto a cambiar, a convertirte, no vas a encontrar esa forma de encontrar el reino de Dios. Así que veamos rápidamente qué es el bautismo. El bautismo significa sumergir, del griego baptisein, introducir dentro del agua, sumergir, y significa sepultar al que va a ser bautizado en la muerte de Cristo. San Pablo lo dice muy claro en Romanos cuando dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Y aquí vamos en un tema que es muy particular y nosotros como que quisiéramos acompañar a Dios solo en los gloriosos y pocas veces en los dolorosos. Esa podría ser una pregunta nuestra intermedia de hoy. ¿Estamos dispuestos a identificarnos con la muerte de Jesús? ¿O solo estamos dispuestos a identificarnos con la transfiguración, con la ascensión, con la resurrección, con la venida del Espíritu Santo? Pero nos cuesta nuestro calvario, nos cuesta nuestra cruz, nos cuesta las cosas que nos rompen la cabeza con nuestras coronas de espinas. Siempre que hablamos bautismo tenemos como muchas excepciones. Está el rito, está el perdón de los pecados, está el borrar las secuelas del pecado original, está la inclusión en el cuerpo de la iglesia, la afiliación con Dios, pero pocas veces hablamos de la fe. Y atención con esto, la fe no en un credo, sino en un Dios vivo que nos adopta, que nos regenera y que nos salva. Miren una cosa tan bonita en la liturgia, cuando se va a hacer el rito del bautismo, que este año lamentablemente no pudimos verlo en la misa de la vigilia pascual, es bonito ver cuando hay bautismos en ese día. ¿Qué pides a la iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Y qué te da la fe? Y la respuesta es la vida eterna. Cuando los padres aprenden este tipo de respuestas, a veces no ponen atención a lo que responden y los padrinos pues, ni se enteran a ratos tampoco, porque no han sido preparados para apreciar el valor que nos deja el bautismo. Pero cuando uno le pide a la iglesia, dame la fe, y dame la gracia de la fe. ¿Y para qué es la fe? Para la vida eterna. Ahora, ¿la fe en qué? Y esa no es la pregunta. La pregunta correcta es ¿la fe en quién? Hemos pensado que la fe es en la iglesia. No, la fe no es en la iglesia. ¿Qué le pides a la iglesia? La fe. Pero la fe no es en la iglesia. Es más, la fe no es en la religión. La fe es en Dios, que ha sido revelado como Redentor, Jesús, junto a la persona del Creador, Dios Padre, y del vivificador, Dios Espíritu. O sea, cuando se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, se bautiza en nombre de un solo Dios y tres personas divinas. Bien, entonces, ¿qué es el bautismo? Y yo quise traer a colación dos textos, uno del Catecismo, que es súper resumido, pero muy claro, y otro que es hermoso, de San Gregorio Nacianceno, en el que nos manifiesta muchas imágenes del bautismo. Entonces ustedes van a decir, ¿por qué estamos desarrollando hoy el bautismo? Porque eso nos va a llevar a la adoración. Hoy vamos a contemplar una característica muy singular de nuestro Señor y que se manifiesta en el bautismo. Ahorita vamos a desarrollar esa palabra. Vamos a leer primero la de San Gregorio Nacianceno. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia, porque es dado incluso a culpables. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos. Iluminación, porque es la luz resplandeciente. Vestidura, porque cubre nuestra vergüenza. Baño, porque lava. Sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Qué bonito es todas esas expresiones. La medida en que vamos a tener hoy este encuentro, vamos a hablar mucho del bautismo. Yo quiero empezar a hacer la primera pausa aquí. ¿Alguno de ustedes recuerda el bautismo?
Por supuesto, probablemente no. ¿Alguno recuerda la fecha para celebrarlo? A propósito, hay indulgencia plenaria. Si en la fecha del bautismo nosotros celebramos nuestra renovación de las promesas bautismales, lo mismo que la renovación de las promesas bautismales que hacemos por Pascua. A veces no conocemos todas esas gracias que el Señor da y que el Señor da a través de su iglesia. Pero volviendo al tema, empecemos a pensar en nuestro bautismo. Quizás no tenemos la memoria para estar en ese día, pero sabemos que quienes pudieron estar, que estuvieron nuestros padres o nuestros tíos o nuestros abuelos. ¿Qué habrían pensado ellos cuando nos bautizaban? Probablemente solo era un rito de paso que hay que hacerlo con todos los niños para que no caigan en las garras del demonio. Eso es lo que tiene mucha gente la idea, y que simplemente hay que hacerlo antes de que pase algo equivocado con los chicos, que les pase algo extraordinario o que no vivan en gracia, pero no entienden que eso requiere una catequesis postbautismal, que lamentablemente a muchos bautizados los bautizan, pero no les dan la catequesis postbautismal. Veamos los efectos del bautismo. El catecismo en el 1213, en 1213 lo dice claro. Por el bautismo somos, ojo pues con esto, liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Esto es hermoso. Liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Por tanto, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Si nosotros renovamos hoy las promesas bautismales, no es necesario renovar el bautismo, es renovar las promesas bautismales que alguien hizo por nosotros. Yo le agradezco infinitamente a Dios y a mis padres que me dieron el don del bautismo, porque yo he recibido dos dones muy grandes en la vida y el bautismo. Y aunque yo no estaba presente, pues esto, claro que estaba presente, cuando no estaba consciente ese día, lo que sí es claro es que yo hoy lo puedo hacer y puedo renovar eso y disfrutarme eso como parte integral de mi fe. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? Hagamos un repaso, porque ahorita vamos a llevar esto a la oración. Primero, ¿qué fue lo que hizo el bautismo en nosotros? ¿Qué es lo que hace? O sea, dejó de pasar, ya listo, el bautismo es algo que se hace y no se renueva y no se sabe disfrutar. ¿Qué puede seguir haciendo? El bautismo no es algo que solo queda en el pasado, sino que marca una relación nueva, un desarrollo nuevo, una criatura nueva que se relaciona con Dios de forma distinta. Recuerden que lo que decíamos, la fe no es en una religión, la fe no es en una relación del credo. El credo es la manifestación de cómo creo yo en ese Dios, que es uno y trino, creo en Dios Padre Todopoderoso, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Pero es una relación con la persona, porque a Dios le fascina relacionarse con las personas. Efectos, perdón de pecados y recepción del Espíritu Santo. Escuchemos esa lectura de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro les explica. Pedro les contestó: arrepentidos, bautizaos cada uno invocando el nombre de Jesucristo, para que se os perdonen los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué bonito es esto. El primer ejercicio que el bautismo hizo sobre nosotros, y en la medida que nosotros renovamos el bautismo, a través de muchas prácticas, ahorita lo vamos a hablar, es el perdón de los pecados y la recepción del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo va a actuar en nosotros de dos formas, con agua y con espíritu, y vamos a desarrollar qué quiere decir ese agua y ese espíritu. Así que ese segundo efecto podríamos llamarlo la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Esto es lo que le dice San Pablo a Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y Salvador y su amor al hombre, no por méritos que hubiéramos adquirido, sino por su sola misericordia, nos salvó con el baño del nuevo nacimiento y la renovación por el Espíritu Santo, que nos infundió con abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador, de modo que, absueltos por su favor, fuéramos en esperanza herederos de la vida eterna. Qué bonito es esa última expresión. Ya nos está hablando del baño del nuevo nacimiento y renovación. Atención con esto que va a tener relación con agua y espíritu. Baño del nuevo nacimiento y renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a actuar de dos formas en nosotros, por la regeneración y la renovación. Pero hay algo hermoso. Fuéramos en esperanza herederos de la vida eterna. Conocemos muy bien el rito del bautismo y es bonito ver cuando la familia se reúne para participar de ese rito, pero yo a ratos me pregunto cuándo se reúne la familia para trabajar con ese niño y llevarlo a que tenga una catequesis postbautismal. Yo les pido a los que son abuelos, a los que tienen nietos, que les insistan mucho a los hijos que no solo cumplan con el rito del bautismo, porque es una gracia que le podemos dar a los niños. La Iglesia nunca ha negado el bautismo a los niños, pero sí espera que los padres y los padrinos cumplan su función de
de hacer esa catequesis para que el niño pueda ir asimilando poco a poco el don recibido. Lamentablemente, nadie hace estas charlas postbautismales. A veces hacemos las charlas prematrimoniales, prebautismales, pero no hacemos las postmatrimoniales y las postbautismales. Y las postbautismales es una catequesis que le haga saber al niño en la medida que va creciendo es, oye, Dios te ha perdonado los pecados. Dios te ha regenerado y renovado con el Espíritu Santo. Y Dios te ha revestido de Cristo y te ha hecho formar parte del cuerpo de Dios. En una celebración de rito de bautismo, no sé, el presbítero decía, saquen el trapito blanco, cosa que me dolía a mí mucho, porque no es un trapo blanco, es una vestidura blanca, que pues a veces no se puede cambiar al niño, obviamente, porque son muy pequeños, pero las cosas tienen su nombre. Estamos vistiéndonos con la gloria de Dios. Y es bonito, no es guardar un trapo, sino es guardar la vestidura, el alba. Nosotros a veces vemos a los presbíteros ponerse el alba y encima la estola, pero a la larga, si nos viéramos con los ojos de Dios, yo siempre he dicho que todos estaríamos vestidos de blanco con el alba puesta en las celebraciones eucarísticas o penitenciales o cualquier tipo de celebración que tuviéramos. Pero revestirse de Cristo es revestirse de su gloria, es permitir que nuestra vergüenza sea cubierta con su gloria. Pero hay algo muy bonito también, revestirse de Cristo es ponerse en lugar de Cristo, es decir, por ende poder entablar con Dios una relación filial. Y esto es de los efectos del bautismo que tenemos que darle gracias a Dios. Damos por sentado que somos hijos de Dios. Escuchemos este texto de Gálatas 3 que nos dice lo siguiente. Los que os habéis bautizado, consagrándoos al Mesías, os habéis revestido del Mesías. Ya no se distinguen judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, pues con el Mesías Jesús todos sois uno. Y si vosotros pertenecieses al Mesías, sois descendencia de Abraham, herederos de la promesa. Nos revestimos de Cristo, o sea, el Señor, Dios Padre, desde el cielo nos ve como otro Cristo. ¿Somos consecuentes en nuestro comportarnos como el otro Cristo que Él espera que seamos? Algo que es hermosísimo y es formar parte del cuerpo de Dios. Así que lo que dice San Pablo es, todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo y hemos absorbido un solo espíritu. Es decir, salimos de nosotros para nacer en Dios y nacer de la iglesia. Hay un texto de San Agustín que me fascina mucho y es que hemos perdido mucho amor por la iglesia y yo siempre insisto que los errores, los pecados, incluso de la jerarquía no es la iglesia, la jerarquía eclesiástica no es la iglesia somos todos, incluido la jerarquía, pero no podemos hacer una reducción de que Dios es la iglesia, no, Dios se manifiesta en la iglesia y la iglesia es la esposa de Dios, pero Dios es Dios y la iglesia es nuestra madre, nos ha engendrado también, es en ella en que nos bautizamos porque ella es la que Dios ha utilizado como instrumento de su gracia. San Agustín dice un texto muy bonito, escuchemos. No conocía más modo de nacer que el de Adán y Eva. No sabía todavía que se podía nacer de Dios y de la iglesia. Conocía solo a los padres que generan para la muerte y no todavía a los que generan para la vida. Conocía solo a los padres que generan herederos y no todavía a los que viven para siempre y generan hijos que permanecen. Generan hijos. Estamos convirtiendo, pasando de un estado de criaturas a un estado de filiación. Y eso es uno de los elementos que nosotros tenemos que enfocarnos hoy. Pero vamos ya empezando a aterrizar algo que vamos a desarrollar, la filiación adoptiva. El Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, dice San Pablo en los Romanos. El Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros, a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Eso es lo que nos permite a nosotros decir, Abba Padre. Nos hemos acostumbrado tanto a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, que no caemos en cuenta que Él no era nuestro Padre, que nosotros éramos simples criaturas, pero que por la donación de Jesús, el haber venido, muerto, o encarnado, muerto y resucitado, Él nos ha hecho partícipes de la herencia de ser hijos de Dios. Vuelvo, insisto, damos muchas cosas por sentado. Nos podríamos quedar en la expresión Padre Nuestro, en ese solo Padre, durante horas, para decir gracias, Señor, porque yo estaba abandonado, era una criatura más, y tú pusiste los ojos en mí. O a través de mis padres, de mis abuelos, de lo que fuera, pusiste los ojos en mí y me invitaste, quisiste que yo fuese tu hijo. Damos la filiación adoptiva por sentado. Y hay que hacerse una pregunta. Dios quiere que volvamos al paraíso,
Pero ¿cómo podríamos retornar al Padre y al paraíso si Dios no nos hace primero sus hijos? Hemos sido creados a su imagen y semejanza y retornamos a Él gracias a que nos configuramos con Cristo. Acuérdense de ese revestirse con Cristo, configurarse con Cristo. Tú, Señor, quieres que seamos otros Cristos. Creemos que quienes tienen que trabajar en ser otros Cristos son los religiosos, las religiosas, los presbíteros. No, tú y yo que somos bautizados. Y cuando empezamos a penetrar en ese misterio, nos damos cuenta que el Señor, antes nosotros pasamos años sin darnos y apreciar ese valor de ser hijos de Dios. Miremos una experiencia de ser adoptado. Pasamos por circunstancias muy similares de una persona adoptada, obviamente en un hogar acogedor, ¿no? Lamentablemente hay chicos o personas que son adoptadas en hogares que no son acogedores. Y no solo chicos, ¿cuántos ancianos terminan en hogares que no son acogedores? Y terminan siendo adoptados en ese lugar. Pero nosotros somos adoptados en un lugar que es acogedor, que es la fe, que es la iglesia, que aunque a veces pueda no ser acogedora en ciertas circunstancias, no, sin embargo, está llamada a ser un hogar y un hogar de misericordia. No comprendemos bien el don que se nos ha dado, la herencia que nos han otorgado, la nueva familia de la que somos parte. El hermano no era hermano hasta que él y yo fuimos adoptados. O sea, el que tengo al lado, sea mi esposo, mi esposa, o con los que estamos compartiendo en silencio y de la oración, este encuentro, son mis hermanos, porque ellos fueron tan adoptados como yo. Y la adopción no ha sido mérito, al contrario, ha sido, la palabra que vamos a empezar a trabajar hoy es gracia. Gracia es que no merecemos nada. Lo decía ahorita San Gregorio de Nacianceno, es don y gracia. Don porque se da gratuitamente y gracia porque incluso se le da a los que son culpables. Así que la fraternidad también es un don. Entonces Jesús, acá hay un elemento muy bonito que los quiero hacer caer en cuenta. Al enviar a Jesús su Hijo para hacernos sus hijos, miren esto, el Padre envía a Jesús, que es su Hijo, con H mayúscula, para hacernos a nosotros sus hijos. Entonces Él quiere que todo lo que pase con Él pase con nosotros, que caminemos el mismo camino que Él hizo. Entonces las palabras del bautismo, que también repite en la transfiguración sobre Jesús, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenle. Esas palabras también las dice el Padre sobre todos sus hijos cuando hacen su voluntad. Entonces empecemos a preguntarnos, Padre, si hoy estuviéramos en un encuentro de oración, ¿tú dirías esa palabra sobre mí? ¿Tú dirías, este es mi Hijo amado en quien me complazco? Preguntémonos y preguntémosle, Padre, ¿tú te complaces de mí? ¿Te complaces de lo que yo hago? Vamos a ver varios elementos, cómo el Espíritu Santo y el agua nos van a renovar y nos van a regenerar. Y ya hay muchas prefiguraciones. Prefiguraciones es que ya se había mostrado eso antes, que en el Antiguo Testamento ya se había manifestado el agua y el Espíritu de muchos modos. El agua en el texto bíblico tiene dos sentidos. Una es el agua viva, del río, la que fluye, el agua que brota para la vida eterna. Es un agua que se mueve, que se mantiene. Y digamos que hay un agua mucho más quieta, mucho más inerte, el agua salada del mar. Esa es un agua más que los evangelistas normalmente la vinculan con la muerte. Entonces a veces nos enreda un poquito de eso, entender que el agua en ciertas circunstancias en el texto bíblico es vida y en otras circunstancias puede significar muerte. Por otro lado está el espíritu. Y el espíritu hay una cosa muy particular, es la voz, el viento, el espíritu, el soplo, la brisa. Hay una ambivalencia tanto en el griego como en el arameo para esos dos términos. Entonces, para espíritu, para viento, para soplo, todas son, digamos, la misma expresión. Y el Señor incluso se vale de eso para explicarnos los movimientos del espíritu. Veamos, por ejemplo, 4 ocasiones en las que se prefigura ese agua y ese espíritu. Miren, por ejemplo, al principio. ¿Qué pasó al principio? Génesis 1:2. La tierra era un caos informe, sobre la faz del abismo la tiniebla. Y el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, se cernía sobre la faz de las aguas. Vamos a empezar a ver agua y espíritu. Eso no es que el Señor dijo, no, es que cuando decía agua y espíritu es que bautizar echando agua, ese H2O que nosotros conocemos. No, no se refería a eso, aunque el rito requiere obviamente el agua para hacerlo, pero no se refería a eso cuando el Señor decía el agua y el espíritu. Él sepulta nuestros pecados bajo el agua, pero Él es el que está por encima del agua. Miren que en el bautismo de Jesús, ¿quién está? El agua y el espíritu. El espíritu como en forma de paloma. Noé esperó otros 7 días y de nuevo soltó la paloma desde el arca. Ella volvió al atardecer con una hoja de olivo, signo de los ungidos, o sea, de los cristos, de los ungidos, nosotros, arrancada en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra estaba somera, esperó otros 7 días y soltó la paloma que ya no volvió. La presencia de ¿quién? Del agua y del espíritu. Qué bonito es encontrar que el Señor volvió a hacer otra vez toda la tierra, la regeneró
a través del diluvio, por supuesto, es una figura que incluso nos cuesta, y decir, esa fuerza tan dura de parte de Dios, pero regenera la tierra y la renueva. Entonces la sepulta sobre el agua y ella va a hacer su propia labor de resucitar a una vida nueva y envía su espíritu para configurar que ya el hombre puede volver a habitar la tierra. En el Éxodo, pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Recuerden cuando los israelitas pasan el Mar Rojo y que a quienes sumerge bajo las aguas del Mar Rojo, a los egipcios que iban detrás de ellos. Y fue el aliento del Señor. Ellos tienen esa imagen permanentemente del agua y del Espíritu. Así que el Señor lo que quiere hacer con nosotros es, a la larga, darnos un corazón nuevo. Eso es lo que dice el texto de Ezequiel. Así dice el Señor: os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Miren qué bonito eso, y pudimos haber tocado más, no sé, por ejemplo, la sanación de Naamán el sirio en el segundo libro de los Reyes, por ejemplo, cuando se baña en las aguas del Jordán y se limpia de la lepra. Cuando nosotros vemos este texto, por ejemplo, de Ezequiel, miren lo bonito, y ya vamos a entrar en esta segunda canción que nos va a ilustrar y nos va a hacerle decir al Señor que queremos que Él haga esto con nosotros. Miren dos expresiones. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Entonces hay que bautizarse en esa agua que limpia los pecados, que nos purifica de nuestras inmundicias, de nuestras idolatrías, pero también nos va a dar un corazón nuevo y os infundiré, insuflaré, espíritu, soplo, viento. Qué bonita expresión. Sigue conjugando las dos, agua y espíritu. Entonces, la primera parte de lo que el Señor dice es agua. Esto hay que hacerlo en dos momentos, agua y espíritu. En la primera parte vamos a pedirle al Señor, bautízanos, Señor, con tu agua, y en la segunda vamos a decir, bautízanos, Señor, con tu espíritu, ¿sí? No con la canción, esa no es la canción que viene a continuación, pero es pedirle al Señor que derrame sobre nosotros un agua que nos purifique y luego que infunda un espíritu nuevo. Entonces la agua nos va a regenerar y el espíritu nos va a renovar. Bien, hermanos, vamos a disponernos para tener un ratico de oración antes de la canción. Cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor que infunda su espíritu sobre nosotros. Señor, ven a nuestras vidas, así como te lo pedíamos al principio de la oración, que te quedaras en nuestra casa. Ya estás aquí, ya te hemos llamado, y siempre que nosotros invocamos tu nombre y te llamamos, vienes a nuestro auxilio, nos abrazas y nos acoges. Te pedimos, Señor, que infundas ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo sobre nosotros, que cambies ese corazón de piedra que tenemos en este momento, lleno de odios, lleno de resentimientos, lleno de miedos, lleno de angustias, lleno de tristezas, lleno de todas esas cosas que no nos dejan salir adelante, que no nos dejan ser felices. Señor, dile hoy al Señor tú, ahí donde estás, Señor, te entrego mi corazón. Tú eres ese buen alfarero, ese alfarero que sabe transformar, que sabes moldearnos a tu imagen, Señor. Moldéame esta noche a tu imagen, cambia mi corazón, ese corazón que está duro, que está frío y que está seco. Caliéntalo, infunde tu Espíritu Santo esta noche sobre mí. Transfórmame, moldéame, haznos ser como tú. Danos vida como tú. Amar a los hermanos como tú amas. Amarnos a nosotros como tú nos amas. Transfórmanos, Señor. Cámbianos. Queremos esta noche pedirte ser como tú. Haznos como tú, Señor. Ver la vida con tus ojos. Ver a las personas con tu misericordia. Ser más prontos para el perdón.
Señor, dame un corazón nuevo. En esta noche pasa por mi vida, transfórmame. Pasa por la vida de mi familia, transfórmala. Quédate en mi casa, quédate aquí, quédate hoy, Señor. Transfórmanos, moldéanos, alfarero. Somos nada, no tenemos forma en este momento, no tenemos nada, solo te tenemos a ti y con eso nos basta. Ven, ven, Señor, a nuestras vidas, que cuanto más te conozcamos, más sed tengamos de ti, más amor hacia ti, hacia tu palabra, hacia tu conocimiento. Gracias, Señor, por ese bautismo de espíritu. Infunde esta noche ese espíritu sobre nosotros. Llénanos de tu gracia y de tus bendiciones, que nuestro corazón se transforme, nuestra alma, nuestra mente, que solo vivamos para ti y pensemos en ti, que cada vez que veamos un hermano, te veamos a ti, Jesús, en ese rostro, en ese modo de ser, en esa casa, en esa familia. Gracias, Señor, por transformarnos, por mandar ese Espíritu Santo. Tú subiste a los cielos, pero nos dejaste ese consolador, ese paráclito, el que nos da la posibilidad de seguir adelante y el conocimiento para acercarnos a Dios, la humildad para arrodillarnos ante Él, porque solo Él puede transformarnos. Nadie en el mundo lo puede hacer, solo tú, Señor, puedes transformar nuestro corazón. Infunde tu espíritu esta noche sobre nosotros, transfórmanos y moldéanos para que seamos cada vez más parecidos a ti. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo
bonita es esta expresión, este encuentro contigo, Señor. Siempre que vamos conociendo más de ti, recordar que es el bautismo, queremos saber más de ti. Te pedimos que infundas en nosotros, que hagas un corazón nuevo, que lo formes tú como buen alfarero y que después lo satures de tu espíritu para que al mundo le reflejemos tu amor. Qué bonito es cuando nos llamas, Señor, a ser tus hijos y que te imitemos en cada uno de nuestros actos. Pero primero tú tienes que hacer una labor interna en nosotros. Bien, vamos a seguir este encuentro con una imagen muy bonita. Hombre, hablar del bautismo sin hablar por qué se bautizó el que no tuvo pecado es como extraño, nos quedaría algo pendiente en el tintero. Y aquí tenemos esta hermosa imagen del bautismo de Jesús. Y una de las cosas hermosas que vamos a ver aquí es que ese bautismo, no desde el punto de vista de Jesús, ni más faltaba, todo lo que él hacía era perfecto, sino desde el punto de vista de Juan, era un bautismo imperfecto. Vamos a decir que el bautismo de Juan era imperfecto, y no es nada contra Juan, ni más faltaba. Pero llega hasta donde puede llegar. En ese sentido es imperfecto porque lo va a terminar perfeccionando el Señor. Entonces Juan empezó a hacer una actividad muy bonita, muy importante, que si él no hubiera allanado el camino, él no es el camino, pero para que se pudiera manifestar el camino, era importante allanar el camino. A veces nosotros esperamos que todo se haga en un solo momento, y el Señor se toma muchas generaciones para encarnarse, se toma mucho tiempo para mostrar su gloria, y lo vamos sintiendo así, de gloria en gloria. Y cuando uno va poniendo atención a la historia de la salvación, va viendo cómo el Señor se va manifestando poco a poco. Y esa última manifestación de Juan el Bautista permitió allanar el camino para que el Señor lo perfeccionara. Recordemos un poquito en este texto de Marcos qué era la labor que estaba haciendo San Juan. Así se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él y se hacía bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y predicaba así: detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no tengo derecho a agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Qué bonito es esa humildad de Juan, que sabe reconocer que él es pequeño, que es necesario que yo me haga más pequeño para que él se haga más grande. Pero era importante, o sea, no estamos desconociendo la labor del bautismo de Juan. Miren lo que dice. Predicaba un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. O sea, no llegaba a la segunda parte, se quedaba hasta ahí. Incluso él reconoce al final: yo os estoy bautizando con agua. Entonces, ¿cuál es esa agua? El arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero va a quedar algo pendiente. Va a llegar él, Jesús, quien nos bautizará con Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros, de alguna manera, ese arrepentimiento para el perdón de los pecados es lo que nosotros llamamos la confesión de los pecados, el arrepentimiento. Siempre hemos dicho desde el punto de vista catequético que la confesión incluye 5 momentos o 5 pasos. 1 es el examen de conciencia. 2 es la contrición, dolor de corazón, arrepentimiento propiamente, ahí es cuando está el arrepentimiento. Luego es el propósito de enmienda, no volver a pecar, confesar los pecados y la penitencia. Y hemos, de alguna manera, reducido incluso la expresión de nuestra fe y de uno de los grandes sacramentos a la confesión. Examen de conciencia es sentarme a decir en qué he pecado, qué he hecho, qué no he hecho. Y miren, recuerden que tenemos 4 motivos para hacer examen de conciencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Hay pecados de pensamiento, hay pecados de palabra, hay pecados de obra y hay pecados de omisión, que son las cosas que debimos haber hecho y que no hicimos. Cuando nosotros hacemos un examen de conciencia así, vamos a darnos cuenta en el corazón que hay cosas que no hicimos bien y nos va a doler haber ofendido a un Dios tan bueno. Por eso uno después dice: propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me vas a perdonar. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor. Entonces esa contrición, dolor de corazón, arrepentimiento se convierte en un propósito de enmienda. No quiero volver a hacer eso que hice, porque no corresponde a lo que tú esperas de mí. Tú quieres complacerte en mí como te manifestaste complacido en el Jordán con Jesús. Este es mi Hijo amado en quien me complazco, en mi predilecto.
Ojalá tú, ojalá Dios pudieras decir lo mismo de mí. Yo sé que no, pero me fascinaría que lo pudieras decir, que te complacieses en mí. Lo que uno busca como hijo es hacer sentir a los padres orgullosos, ¿sí? Difícilmente lo puedo hacer con mi padre y mi madre en la tierra, pues yo sé que no lo voy a conseguir tan fácil con el Señor, pero tengo que ir caminando hacia él. Luego de ese propósito de enmienda, confieso mis pecados y los digo. Y digo mis pecados, no digo yo soy pecador, no, confieso, mire, he cometido esto, y la penitencia, que la penitencia no es un castigo, es una penitencia, es algo que hace que mi corazón entienda eso, que le duela, pero no que le duela en un sentido de venganza, no, sino que haga conciencia que con eso he ofendido a un Dios tan bueno. Esta parte, que es el arrepentimiento, depende de nuestra disposición para la gracia. Es decir, cuando la gente empezó a acercarse a donde Juan Bautista para arrepentirse y confesar los pecados, y Juan los bautizaba con agua, hasta aquí llegaba, hasta aquí llegaba. ¿Por qué? Porque Juan no podía reconciliar al mundo, no tenía méritos propios. Entonces Juan recogía con el agua, tenía un gesto, un signo externo, recogía esa contrición que iba haciendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se fue dando cuenta que no estaban haciendo las cosas bien y escuchó ese mensaje que decía, conviértanse, arrepiéntense de los pecados. Pero hasta ahí llegaba Juan. Juan no podía reconciliar al mundo, podía llevarlo hasta ahí. ¿Quién podía hacerlo? Cristo. Entonces vamos, antes de pasar a cómo lo hace Cristo, a leer uno de los himnos más bonitos que tiene la iglesia, que es el himno de Efesios 1. Lo hace San Pablo. Y es un resumen de nuestra fe. O sea, si nosotros cogiéramos este texto y lo leyéramos, a veces la gente le fascina quedarse a la 1 Corintios 13 o al Salmo 91. Evidentemente son hermosos y textos magníficos, pero este texto resume por qué el Señor nos miró y qué consiguió al mirarnos. ¿Cuál fue el plan de salvación? ¿Por qué Dios hizo lo que hizo con nosotros? Vamos a escucharlo lentamente. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Insisto que a veces nosotros que nos creemos el ombligo del universo y el ombligo de la gente que está en nuestro entorno, creemos que toda la historia de la otra gente tiene que vivir incluso en función de uno. Cuando uno ve este himno, entiende que el plan de Dios desde el principio era recapitular en Cristo todas las cosas. Él es el centro de la historia de la salvación. Pero vean esas frases tan espectaculares que nos deja San Pablo. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido, redunde en alabanza suya. Miren, antes decía, Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Que ahí hay una diferenciación que aprovecho pues para hacerla, me parece interesante, y es, el Señor nos predestinó. Eso no quiere decir nos predeterminó. Él no ha tomado las decisiones que nosotros vamos tomando en la vida, ¿sí? Eso sería el determinismo o la predeterminación. No, Él nos predestinó, o sea, nos llamó de una vez para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Señor, te estamos respondiendo a ese llamado a la santidad y nos elegiste antes de crear el mundo, ni siquiera antes de crearnos a nosotros. Es que es espectacular, hermoso lo que nos dice San Pablo en este texto. Miren lo bonito, por este Hijo, por su sangre, porque Él se sumergió en ese bautismo de sangre. Decía, aún tengo que pasar un bautismo de sangre, pero si no hubiera sido esa sangre que derramó, hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. Él nos ha lavado con su sangre.
Y eso es espectacular. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Si leyéramos un par de veces este texto por día, creceríamos mucho en la fe y entenderíamos por qué Dios ha sido tan benevolente y tan agraciado con nosotros. Volvamos entonces, nos habíamos quedado en Juan Bautista. Y Juan Bautista llega hasta donde llega a recoger el arrepentimiento que empieza a manifestar el pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué pasa? Su labor era necesaria, era imperfecta, porque no podía reconciliar al mundo consigo. Cuando el presbítero está dando la absolución, dice: Dios consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, sea por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Sí, creo que me puedo estar equivocando, pero más o menos así es la estructura de la absolución sacramental. Y Dios reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es espectacular. Y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, para el perdón de los pecados. O sea, estamos hablando de toda la Trinidad que se involucra en hacernos sus hijos, que se involucra en unas criaturas que no tenían nada que hacer, no tenían ningún mérito propio, que siempre estábamos dando más la espalda al Señor. El Señor se muestra incluso todavía más benevolente. O sea, donde nosotros estamos abundando en el pecado, Él sobreabunda en la gracia. Eso es espectacular. Entonces vamos hasta donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en la confesión. Hasta ahí podemos llegar nosotros. Nosotros podemos hacer el examen de conciencia, nosotros podemos hacer la contrición de corazón, ese arrepentimiento, podemos proponernos no volver a pecar, podemos confesar los pecados y podemos incluso hacer la penitencia. Hasta ahí. La confesión depende de nosotros. Pero, ojo, la reconciliación depende enteramente de Dios. ¿Quién podía reconciliar a los hombres con Dios? Solo Jesús había hecho y haría los méritos, no San Juan Bautista. Vuelvo, insisto, no es, ni más faltaba el reconocimiento al santo después de Jesús y María y José del Nuevo Testamento, incluso por encima de los discípulos, de los apóstoles, pero hasta ahí era el que allanaba el camino. Entonces todo comienza con nuestro arrepentimiento, pero el arrepentimiento es solo el primer paso. La gracia de Dios, esa gracia que no juzga, esa gracia que es misericordiosa, es la que permite la reconciliación. Por ende, la regeneración y renovación. Y yo quiero hacer una pausa aquí. Hay un tema que me gusta a mí, es utilizar las palabras adecuadas, por lo menos uno tiene que procurarlo, y hablamos del sacramento de la confesión. Por favor, no más, no le llamen a ese sacramento de la confesión, porque es como si no terminara en lo que debe terminar la confesión, que es la reconciliación. Y el Señor sí nos reconcilia. No es solo yo confieso mis pecados y bueno, y el otro será que me escucha o no me escucha. No, ese sacramento llega a feliz término. ¿Por qué? Porque Dios reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Entonces, si nosotros empezamos a entender que esto es, yo me arrepiento de mis pecados, pero confío en tu gracia que me reconcilia, que me perdona, que me regenera, que me renueva, el ejercicio se hace completo. Ustedes se imaginan, bueno, nos ha pasado a todos, que le hemos pedido perdón a alguien y nos han dicho no. Y eso duele en el alma. Y por eso pues también debemos estar obligados, debemos sentirnos obligados a perdonar, porque el Señor nos ha perdonado a nosotros pecados más grandes. Pero cuando lo han hecho con uno y le han retenido a uno el perdón, y no por falta de arrepentimiento, duele. Duele cuando uno ha querido sentirse perdonado y no se siente perdonado. ¿Cuándo has sido tú ante el Señor y el Señor no te ha perdonado? Lo que pasa es que parece que nos centramos demasiado en la confesión, cuando ese sacramento ni se llama el sacramento de la confesión, ni se llama el sacramento de la penitencia. Eso es hacerle una reducción a una parte del proceso de arrepentimiento. Se llama el sacramento de la reconciliación, porque nos vuelve a unificar con el Señor. ¿Saben por qué? Porque ese sacramento es nuestro segundo bautismo. Es uno de nuestro segundo, de nuestro tercero, de nuestro cuarto. ¿Por qué? Porque no nos vamos a bautizar otra vez. Pero cada vez que le decimos al Señor, confieso, me arrepiento de los pecados, envía tu agua y tu espíritu y límpiame otra vez porque me he vuelto a ensuciar. Vuelve a ser mi corazón porque otra vez lo volví a hacer añicos y ese corazón lo tienes que lavar con agua pura que nos purificará de nuestras inmundicias. ¿Por qué se puede hacer eso? ¿Por qué Jesús participó del bautismo? Juan tuvo que hacer el bautismo, pero el bautismo empezó a ser distinto cuando Jesús purificó las aguas del Jordán. Cuando las aguas del Jordán tocan a Jesús, ya esa agua no es un signo eficaz. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con espíritu. Así que el bautismo salva por el agua, es un signo eficaz, otorga la gracia. Pero ojo, se requiere la confesión de los pecados, la renuncia a Satanás, la adhesión a una fe. Ojo, nuevamente digo, la adhesión a una fe no es ni adhesión a una religión, es adhesión a una fe de decir, Jesús, tú me salvas, yo me arrepiento, yo de mis pecados, yo sé que tú me los puedes limpiar y me puedes reconciliar,
Pero la gracia de reconciliar es una donación. Cuando uno le pide perdón a la pareja, cuando uno le pide perdón a los hijos, a los padres, a los hermanos, cuando uno le pide perdón a los familiares y a los amigos, uno está en las manos del otro, de que te dé o no te dé el perdón. Y eso en el Señor es supremamente evidente. La gracia de reconciliación, lo pusimos así, va por cuenta de Dios. O sea, es decir, nosotros no podemos llenar sino hasta la confesión. ¿Y lo demás qué es? Y lo demás es gracia. Así que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a contemplar. La gracia no es algo que nosotros nos merecemos. La gracia no es un mérito, no es algo que yo digo, no, Señor, tú sabes que yo me he comportado bien. A veces nuestra oración es bastante soberbia. Y uno le dice, no, Señor, tú sabes yo todo lo que he hecho. Tú sabes yo. No, el Señor ya lo sabe. Más bien dile, tú sabes, Señor, que no soy nada. Tú sabes, Señor, que yo soy pobre. Tú sabes que no merezco nada. Pero eso nos lleva precisamente a adorar más al Señor. Si la gente cayera en cuenta del don del bautismo, le daría muchas gracias al Señor por ese don. Yo celebro mi 23 de enero como una fecha especial porque para mí es el tiempo, el día en el que yo nací para el Señor. Mis padres me engendraron, como decía San Agustín, para la muerte, no porque me hayan querido llevar a la muerte, sino en esa expresión de que la iglesia me genera a mí para la vida, ¿sí? Me generaron en la carne, pongámoslo así. Y es el Espíritu Santo y el bautismo que se me ha generado para la vida. Entonces, qué bonito que la carne es carne, y doy gracias a Dios por la naturaleza que Dios me ha dado, pero también el Espíritu es Espíritu. Entonces, qué bonito es eso. La gracia no es mérito. Más adelantico Jesús le responde a Nicodemo, ven, ¿y cómo va a suceder esto de nacer de nuevo y todo? Jesús le contesta, a ver, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Y eso es lo que a veces se nos olvida. Nos volvemos a veces tan intelectuales, nos hemos acostumbrado tanto a los evangelios, a la palabra, a los catecismos, a las cosas de la iglesia, que se nos olvida que la gracia es una gracia, que la gracia es un milagro. Y que Dios haga milagros todos los días, no deja de hacerse milagros, no deja de ser milagros. Nosotros vemos salir el sol todos los días y ya a veces, quizás en la cuarentena la gente ya se aprecia un poquito más el sol, pero nosotros tenemos que dejar que el Señor nos muestre ese milagro. Así como el agua puede limpiarnos, el Espíritu puede vivificarnos y eso es un milagro. Eso es una gracia de su misericordia. No hemos merecido nada. Hagámonos preguntas que vamos a llevar a la siguiente oración. Hay demasiados bautizados que hoy como Nicodemo siguen sin enterarse, sin entender ni contemplar la gracia de su propio bautismo. Nosotros le hemos comentado, hemos reflexionado sobre el valor de haber sido bautizados. ¿Cuánta gente anda por ahí sin ser bautizados? No quiere decir que sean menos que nosotros, no quiere decir que tengan menos dignidad que nosotros, pero no han sido incluidos como hijos de Dios, eran criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios desde el punto de vista de haber sido asumidos en esa filiación divina, en esa configuración con Cristo. Entonces, la pregunta que hay que hacernos es, ¿estamos entre los que hemos sido bautizados pero no evangelizados? O sea, nos bastó que nos bautizaran, hemos promocionado que el bautismo signifique seguir emocionándonos, seguir amando al Señor. Decíamos ahorita en la canción algo muy bonito, cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Realmente nosotros hemos vivido esa experiencia posbautismal de que yo quiero saber más de ti. Hay cosas que lamentablemente a ciertas gracias las pasamos por alto. Entonces, como ya está la gracia de poderle dar a los niños el bautismo, pues el bautismo es póngale un vestido bonito, haga una fiesta muy bonita, invite a todo el mundo, incluso a los que no creen, hagan una celebración que ponen más atención en la celebración de afuera que en la celebración litúrgica, y nadie se enteró de lo que pasó ahí. Y a veces era bonito ver que la gente tenía que tomar un tiempo especial, que es lo que le llamaban las catequesis mistagógicas, aprender qué significa ese misterio del bautismo para celebrarlo. Pero hoy en día recibir la confirmación, recibir el bautismo, recibir incluso la primera comunión es muy fácil entre comillas. Es decir, a veces incluso con la primera comunión, los padres mandan a los hijos, a veces ni los acompañan a que vayan los domingos a misa mientras están preparando. Una vez la primera comunión se interrumpe, digamos, esa participación. Entonces nosotros estamos entre esos que han sido bautizados pero no evangelizados. ¿Estamos suficientemente evangelizados para no hacer la pregunta de Nicodemo de cómo puede suceder esto? ¿Entendemos que Dios actúa con la gracia? Es más, ¿le damos gracias a Dios por la gracia de Dios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Antes de empezar este siguiente canto y este siguiente encuentro de oración, es eso. Los bautizados reconocemos la gracia. Nicodemo sabía que tenía por padre a Abraham y eso lo tenía claro. Muchos nos tenemos por haber sido bautizados católicos. Que yo soy católico, yo sé qué es eso, yo ya encuentro qué es la gracia, yo sé que Dios ha sido bueno conmigo. Pero ¿acaso eso basta para entender qué nos pide Dios con el nacer de nuevo, el nacer de lo alto? Nicodemo era un hombre piadoso, es más, reconocía que había algo especial en el Señor, pero está cerrado a la novedad.
Nosotros nos ha faltado, quizás ya decimos, no, yo conozco todo lo que tiene que ver con la fe, yo ya lo estudié y no logro estar abierto para sentir y para apreciar las gracias de Dios. Qué bonito es esa novedad del Espíritu. Acuérdense lo que hablábamos del Espíritu, que es el soplo, que es el viento, que es la brisa, lo veíamos en un grupo pasado, no me acuerdo en cuál, que sopla a donde quiere. El viento sopla hacia donde quiere, oye su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Y es bonito porque el Espíritu nos va llevando a lugares que nunca nos hubiéramos contemplado si siguiéramos la lógica humana. ¿Por qué? Dejémonos inundar por su gracia. Si nosotros ya creemos tener todo al haber recibido el bautismo, somos muy tontos. Hay que seguir pidiendo, anhelando, Señor, dame tu gracia, muéstrame tu rostro. Hay una expresión muy bonita que tiene San Pablo en la segunda carta a los Corintios, que él está pasando por una situación particular muy difícil y dice, 3 veces le rogué a Dios con mucha fuerza y me contestó, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. O sea, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo sé que los limpias, pero infúndeme tu espíritu y sé que probablemente me voy a equivocar. Te basta mi gracia. Yo estaré ahí y la fuerza se va a realizar en la debilidad. ¿Cuántas veces hemos visto los milagros y prodigios de Dios? Y al venir a buscarlo y ser exhortados a nacer de nuevo, regresamos otra vez en la noche a nuestra antigua condición como Nicodemo. ¿Cuántas veces hemos presenciado de parte de Dios tantas gracias y eso pareciera que no nos transforma? Nos acostumbramos tanto a ser hijos de Dios que lo damos por sentado. Es que más, a veces hasta como hijos nos acostumbramos tanto a lo que hacen los padres por nosotros que a veces lo damos como si es una obligación de ellos, ¿no? Pues por supuesto nos trajeron al mundo y tienen el deber social de cuidar a los hijos que traen al mundo, pero el amor con el que lo hacen, el cariño con el que lo hacen es algo que hay que apreciar y que hay que agradecer. Y eso es algo que nosotros también tenemos que hacer con el Señor. Entonces, pidámosle al Señor en este momento de la oración que nos ayude a apreciar su gracia, que nos la dé, que no nos falte su gracia, que nosotros no somos nada, que no tenemos méritos, que si hemos sido y somos llamados hijos de Dios no es por algo que hayamos hecho nosotros, sino por algo que hizo Él por amor a nosotros, para que fuéramos herederos, para que pudiéramos volver al paraíso algún día. Hermanos, nuevamente ahí en el lugar donde tú estás, si puedes, cierra los ojos, concéntrate, pídele al Señor el Espíritu Santo para este momento de oración. Señor, reconocemos que solo nos basta tu gracia, que adquirimos esa gracia por el bautismo y la reconocemos. Solo nos basta eso, Señor. Señor, aquí estoy. Soy débil, tengo muchas falencias, me faltan fuerzas, pero me basta con tu gracia. Tengo muchas debilidades, pero me basta con tu gracia. Sé que es todo lo que necesito, tu amor, tu presencia, tu fuerza. Cuando a veces me siento débil, me siento cansado, me siento triste, me apoyo en tu fuerza por fe, esa fe que me das por esa gracia del bautismo. Me basta tu gracia, Señor, me basta tu amor, me basta tu presencia. Creemos en ti, creemos en tu amor. Gracias, Señor, por amarnos de tal manera, hasta tal extremo, por darnos esa filiación de ser hijos tuyos, por adoptarnos con ese amor. Es tu fuerza es más grande. Si me apoyo en mi fuerza, soy muy débil, nada logro. Puedo conseguir muy poco, pero con tu fuerza, Señor, soy invencible. No hay problema que me derrumbe y que me mate, porque tú estás conmigo y tengo fe de esa gracia. Gracias, Señor, por amarme. Gracias, Señor, por buscarme, por darnos a tu Hijo. Y gracias, Señor, por esa gracia del bautismo y de la reconciliación, porque podemos vivir contigo, aun cuando seamos débiles, aun cuando caigamos, nos podemos levantar, porque solo tu gracia nos basta. Nos basta tu gracia en la debilidad, nos basta tu gracia en la enfermedad, nos basta tu gracia en la vida. Me basta tu gracia, Señor. Dame la fe para confiar en que solo tú puedes darme la vida eterna y el amor que por tantos años
y en tantas cosas he estado buscando.
desde el abismo me levantará, pues tú eres mi Dios. Gracias te damos, Señor, porque en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra falta de fuerza, de nuestra tendencia, de nuestro pecado, de nuestra circunstancia, somos hijos de Adán, somos hijos de Eva, y aunque nos proponemos muchas veces no volver a pecar, y sabemos y confiamos en tu misericordia, lo volvemos a hacer. Y aún así nos basta tu gracia. Si has tenido la suficiente compasión para perdonarnos, también nos tendrás la gracia para seguir levantándonos nuevamente. Bien, este último parte que nos hace falta, digamos, del encuentro de hoy, vamos a tocar dos temas, y es el regenerar y renovar. Regenera y renueva. Son dos acciones y a la larga viene a significar lo mismo que nacer de nuevo, el regenera, y el renueva, nacer de lo alto, porque es una renovación del Espíritu Santo. Bien, entonces, miremos qué significa cada expresión, cada verbo, el verbo regenerar y el verbo renovar. El verbo regenerar es recuperar la estructura, pero dando un nuevo origen. O sea, casi que lo vuelvo y lo hago de nuevo. Es muy similar al recrear, ¿no? Manteniendo cierta estructura, lo recupero esa estructura, pero le doy un nuevo origen, le doy una nueva visión. Una vasija que se ha roto, al regenerarla es no ponerle parches, ¿sí? Sino es volverla a hacer funcional, que su estructura funcione. Y otra cosa es renovar, y es dar nueva vitalidad, es pintarla, es adornarla, es mejorarla. Entonces, digamos que el Señor se puede muchas veces regenerar sin renovar y se puede renovar sin regenerar. Pensemos en las relaciones humanas para tener una idea muy clara. A veces cuando hemos lastimado nuestra relación con los hermanos o con las hermanas, piensen en el que quieran, esposo, esposa, padres, hijos, amigos, hermanos. Cuando nosotros hemos lastimado o se han lastimado, no necesariamente por nosotros, sino por el otro, da igual, ¿se puede regenerar sin renovar? Sí, claro. ¿Me perdona? Sí, te perdono. Y vuelvo a perdonar, pero nunca se renueva. No vuelve a ser mejor, no pasa a un mejor grado esa relación. Quedó bien, quedó estable, se regeneró, la estructura volvió a ser la que estaba antes, pero no quedó llena de un nuevo espíritu. Esa relación no volvió a ser nunca la misma. O puede pasar lo mismo. Muchas veces en nuestras relaciones renovamos sin regenerar. ¿Qué quiere decir? Pasamos eso por alto, pero siempre quedó un vacío, siempre quedó un hueco, siempre quedó una fractura en nuestra relación, o sea, no quedó regenerado, la estructura de la relación se deterioró y lo que tenemos mientras tanto es una renovación. Se sigue filtrando el agua por esa relación, se sigue filtrando el agua por esa vasija. Lo bonito es que Jesús es capaz de hacer ambas cosas. Él regenera, es decir, nos vuelve a tener una estructura, nos reconcilia, nos permite ser nos íntegramente permite que estemos reconciliados con Él, pero a la vez no solo es eso, sino que lo adorna, lo insufla, lo llena de su Espíritu Santo. Qué bonito es que Él hace los dos movimientos. Perdonar los pecados es regenerar, es volver a esa estructura y levantar. Levantar es volver a poner Espíritu Santo donde las consecuencias del pecado. Vuelvo y digo, muchas veces nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Pues entonces puede que regeneremos, pero no renovemos. Y esa imagen puede estar en el ser humano, ¿de acuerdo? Pero en el Señor no está, ¿sí? El Señor obviamente también sabe el error que cometimos y queda la secuela, pero y la memoria que debe quedar después del pecado es parte de la construcción de una relación para mejor. No estamos diciendo que cuando se perdona se debe olvidar como un ejercicio a ver si nos da, tenemos pérdida de memoria, ¿no? La memoria hace parte de una relación sana. Pero el Señor tiene esos dos movimientos, perdonar los pecados y levantar. Es decir, limpiar nuestras inmundicias, las del corazón, con el agua que tocó su divino cuerpo en el Jordán. ¿Se acuerdan que una vez el agua pasaba? Esa agua no tenía más sino un signo, pero cuando toca ese divino cuerpo redentor, esa agua ya limpia, ya lava las inmundicias del corazón, que ahorita nos hablaba Ezequiel. Pero también está en capacidad de enviar el Espíritu Santo que nos libera de las ataduras que nos impiden caminar. Vamos a escuchar, en el siguiente texto lo hemos escuchado 1000 veces, pero yo siempre les digo, abrámonos a la novedad del Espíritu, dejemos que Él siga soplando, dejemos que Él siga renovando incluso nuestra experiencia de fe. Escuchemos este texto con una visión bautismal.
¿Y por qué estamos hablando del bautismo en plena Pascua? Porque es que la Pascua lo primero que celebra es el Señor resucitó, el Señor nos ha podido regenerar de la muerte, nos hemos sepultado en la muerte con Él para resucitar con Él y nos hace personas nuevas. Ya no solo somos unas criaturas, somos una nueva criatura. Pero no es porque sea igual al anterior, es porque soy versión mejorada, soy el 2.0. Pero ese 2.0 no es solo una actualización básica como la que tenemos en los sistemas, es una actualización sustancial. Paso de ser una criatura a ser un hijo de Dios. Entonces, vamos a escuchar otra vez este texto, es corto, es el texto de la sanación del paralítico. Y a continuación vamos a volver a encontrar en este texto los dos movimientos que el Señor hace con nosotros. Nos perdona, es decir, nos lava, es decir, nos regenera, y el otro movimiento es nos renueva, es decir, nos levanta, es decir, nos libera de las ataduras que nos impiden caminar. Le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos letrados pensaron: este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil? Decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y camina. Pues para que sepáis que este hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, dirigiéndose al paralítico, le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Qué hermoso esta lectura bautismal de este pasaje bíblico. Miren, aquí no vemos agua, ¿vale? Pero vemos la limpieza y el perdón de los pecados, que es lo que a la larga es lo que busca hacer el agua o el signo del agua. Y aparte Jesús es capaz de renovarlo, o sea, lo levanta, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa, lo levanta con el poder del Espíritu Santo. Los dos movimientos. A veces nos quedamos con el bautismo como si fuera solo nuestro arrepentimiento y no vemos la otra parte, que es la gracia de Dios y la renovación de Dios. No solo regeneramos por el perdón de los pecados, sino que el Señor nos renueva con el Espíritu Santo. Es decir, resumiendo, esa expresión de regeneración y renovación, el Señor nos hace un recién nacido, a ver si ya por fin nosotros Nicodemo lo entendemos, pero con una vida nueva, con una vida orientada a cosas nuevas, con una vida orientada a no quedarse en la camilla. No solo perdona nuestros pecados, sino que es capaz de darnos el milagro de una vida nueva, de una renovación, ¿sí? Y eso es lo que les cuesta entender a los letrados. Entendían, decía, ¿cómo es capaz de hacer y dar las dos cosas? Y nosotros a veces no hacemos estos análisis o profundizamos en estos textos para darnos cuenta y decir: Señor, cuán bueno eres tú con nosotros, que no solo nos regeneras, que no solo nos perdonas los pecados, sino que también sos capaz de hacernos levantar y caminar para volver ¿a dónde? A casa, para volver a la casa del Padre Celestial. En algún momento nos cogerá. Nos da igual si será en tiempo COVID o en tiempo después del COVID, a la larga eso es lo de menos. Pero para nuestro pecado y para nuestra vida personal tenemos que decir: Señor, lava nuestro corazón 20 veces al día, hagamos conciencia y digámosle: Señor, hoy ha pasado el día, no tengo que esperar hasta la noche, a mediodía, me arrepiento de lo que he hecho, lava mi corazón e insúflame tu Espíritu Santo. El agua y el viento, la limpieza y el aliento vital, ¿a qué está orientado? Él se levantó y se fue a su casa, dice el texto, al retorno a la casa del Padre. ¿Y saben por qué? Volvemos a lo mismo, porque le podemos llamar Padre. Eso es hermoso. Miremos una lección que quiero hacerla, que es personal, es decir, cómo el Señor ha mirado a un pueblo, pero no un pueblo ha mirado a una persona. La elección de Dios se manifiesta así: Dios eligió a Israel, su pueblo, pero pareciera que no hubiera elegido a las personas, de pronto algunas muy puntuales, pero eligió al pueblo como persona. Esa es la idea que Israel tiene de la elección de Dios. Nos eligió como su pueblo, pero uno a nivel personal pues es una parte ahí del pueblo, no es una persona que está llamada. Ahora el Señor desciende, Jesús encarna para darnos esa buena noticia que dice: no es al pueblo, es a las personas que configuran al pueblo. Y no solo al de Israel, sino es a todos los pueblos. Entonces miren cómo se va volviendo universal esa elección de Dios. No se va volviendo universal, lo vamos empezando a percibir que es universal. Acuérdense lo que decíamos de San Pablo: predestinado antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor, ¿sí? Dios Padre envía a su Hijo a la creación para que las criaturas humanas, que fueron hechas a su imagen y semejanza, sean adoptadas como hijos de Dios por los méritos del Hijo. Y entonces se vuelven a congregar como hermanos, ya no como miembros de un pueblo. La iglesia, no, aparte que utiliza el término eclesia, que es asamblea, es hijos de un mismo Dios, son hermanos. Antes de ser asamblea es fraternidad. ¿Qué pasa si volvemos a caer? Eclesialmente tenemos instrumentos de la gracia en los sacramentos.
Entonces decíamos el bautismo, Señor, ¿y si yo caigo? Pues tenemos un instrumento como el de la reconciliación. Vuelvo y digo, no es penitencia, es uno de tantos. Pero no podemos vivir nuestra fe solo sacramentalmente. ¿Qué pasa en este tiempo donde no podemos acceder a los sacramentos? Entonces la gente está perdida. Es más, yo veo más de un presbítero perdido porque no logra encontrar su lugar dentro de la iglesia y dentro de la fe. Es que nosotros no podemos vivir nuestra fe solo sacramental. Está la oración, la propia, la que la iglesia hace por mí, la que yo hago por los otros, la que yo hago por mí mismo. Está el arrepentimiento, está la penitencia, están las obras de caridad. Son otras formas en las que el Señor derrama la gracia. Es como constreñir al Señor y decirles que vos solo puedes actuar a través de los sacramentos. Es como no entender que su gracia es tan abundante que se derrama por distintos medios. Cada vez que nosotros tenemos una obra de caridad, es una forma también en la que lavamos nuestros pecados, lavamos los pecados del prójimo. Cada vez que nosotros podemos hacer un acto de penitencia, el Señor va aún derramando más gracia sobre nosotros. Entonces hay muchas formas en las que nosotros creemos que no solo los sacramentos, y como los sacramentos los administran unos, entonces los demás nos sentimos que no podemos vivir nuestra fe sino solo sacramentalmente. Por favor, no. No es que no lo seamos, tan pronto podamos volver a la Eucaristía, Dios mío, quiero estar allá en primera fila y dame la gracia. Pero si yo no puedo volver a la Eucaristía, siempre he dicho, tengo el pan de la palabra, tengo la lectura, tengo la oración, tengo la penitencia, puedo hacer obras de caridad. El Señor no me ha dejado solo, el Señor me ha dado muchas formas de gracia. Solo que como estamos tan cerrados y hemos entendido que la iglesia es igual, Dios es igual a iglesia igual a sacramentos, pues perdemos de vista que la iglesia somos, este encuentro que tenemos es iglesia. Y que mientras lo hemos tenido y cada domingo que lo tengamos, mientras dure la cuarentena por lo menos, va a ser un momento de gracia. Y no es sacramento, pero es gracia. Y es lo que yo les digo, si volvemos a caer, el Señor dice, entonces esas obras de caridad, entonces esas oración, entonces ese arrepentimiento, entonces esas penitencia. Y si puedes, participa de los sacramentos. No siempre el sacramento es la función principal. Bien, recapitulemos y con esto terminamos. Pidamos entonces la gracia a Dios y agradezcamos el bautismo. Miren esas expresiones tan bonitas que tenemos en oraciones. Por eso a veces queremos poner estas oraciones al final porque nos recuerdan que se lo decimos a cada rato, aunque no seamos conscientes de eso. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. No me escondas tu rostro. Me basta tu gracia en mi debilidad. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Pidámosle al Señor que nunca nos falte su gracia y agradezcámosle el bautismo. Si usted sabe la fecha de su bautismo, celébrelo. Si no la sabe, averígüelo. Miren esa oración colecta que hacemos cuando estamos en las fiestas del Espíritu Santo. Envía tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, nuevamente para esta última oración, antes de la última canción, vamos a cerrar nuestros ojos, los que podemos, recogernos, pedirle al Señor que venga a nuestras vidas, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón. Hoy le pedimos al Señor que nos lave y que nos limpie. Señor, aquí estoy. Cada uno va a pensar en este momento como si estuviera hablando personalmente con el Señor. Aquí estoy, Señor. Quiero que me laves, que me limpies, que me hagas nacer de nuevo. Quiero tener contigo la conversación que tuviste con Nicodemo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo, Señor? Lávame, envía tu Espíritu. Bautízame con tu Espíritu hoy, Señor. Hoy que sabemos y nos estás contando, nos estás dando a conocer el don preciado y la gracia preciada del bautismo, que es lavar y limpiar nuestros pecados, que se perpetúa en la reconciliación, en ese misterio, en esa posibilidad de reconciliarnos contigo, de decirte nuestros pecados, pero que tú nos perdonas. Te entregamos nuestra vida. Renovamos hoy ante ti, Señor, esos votos bautismales. Quiero renovar mi entrega a ti. Quiero que me limpies, que me bañes, que con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz, me purifiques, me hagas un hombre nuevo. Hoy te entrego mi pecado, Señor, mi debilidad, mi tristeza, mis nervios, mis odios, mis rencores. Todos los pongo a ti, Señor, para que tú los laves y los limpies,
los conviertas en gracia y bendición. Escúchanos, Señor. Escucha nuestra oración. Queremos sentir de nuevo ese amor primero, ese viento cálido, ese abrazo. Abrázame, Jesús, que te necesito. Necesito de tu presencia, necesito de tu amor, necesito de tu fuerza, porque a veces siento que no puedo más. Siento que ya estoy llegando al tope de lo que puedo hacer, de mi fuerza, de mi posibilidad. Levántame hoy, abrázame, lávame con tu sangre, límpiame, Señor. Permíteme nacer de nuevo contigo. Envía tu Espíritu Santo. Renuevo hoy, Señor, mi pacto y mi alianza contigo para seguirte, amarte, para que el camino acá en la tierra lo haga contigo y así poder el día de mi muerte esperarla con amor y con ansias para poder ver tu rostro ya purificado del pecado y de la tristeza que me da el mundo, para tener la gracia y la alegría que me darás tú en el cielo. Gracias, Señor, por el don del bautismo. Gracias, Señor, por el don de la reconciliación, porque nos permites hacernos hombres nuevos, nacer de nuevo en espíritu y en verdad. Lávame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve, escucha mi voz y háblame. Renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, decirte que te quiero conversar. Escúchame. Sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus brazos sonreír, entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz. Escúchame. Dame tu pan y tu vino, alimenta mi alma enferma que vive en anhelos de verdad. Háblame de esa agua que me da la vida eterna y dime que siempre me amarás. Escúchame. Sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus brazos sonreír, entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz. Escúchame. Muéstrame tu palabra, siembra mi semilla nueva, que quiero ser fruto de tu amor. Líbrame de peligros, guíame por nueva senda, que siento cansancio al caminar. Escúchame. Sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus brazos sonreír, entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz.
escúchame. Gracias te damos, Señor, por este encuentro que nos has dado. Nos ponemos en tus manos, queremos poner esta noche, este tiempo que hemos estado, los hermanos que nos piden siempre oración. Lávanos, Señor, con tu sangre, cambia nuestra vida, ayúdanos a arrepentirnos de nuestro pecado, regenéranos, reestructura, Señor, nuestro corazón, nuestra vida. Tapa todos los vacíos, todas las filtraciones que no permitan que tu agua lo llene, que llene la vasija de barro que somos, y renuévala para poder servir a los hermanos, para poder manifestar al mundo que tú estás vivo. Satúranos de tu espíritu, como también te lo pedíamos en otra canción. Danos la gracia de servirte, porque también es una gracia, y danos la gracia de poder contemplar tu acción misericordiosa con nosotros. Así que, Señor, te pedimos que este espacio, este encuentro nos ayude a reconocernos y a plantearnos esa pregunta de Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ayúdanos, Señor, no importa la edad que tengamos, no importa cuán viejos somos dentro de esa expresión viejo, necesitamos nacer de nuevo. Y aunque nosotros ya nos diste el bautismo y no nos vamos a salir corriendo a bautizarnos nuevamente, sí queremos seguir sintiendo esos efectos del bautismo, seguir sintiendo que tú limpias y nos lavas del pecado, que tú nos regeneras y nos envías ese Espíritu Santo. Gracias por esta oportunidad que nos das, bendícenos a los quienes estamos en este encuentro y danos la gracia de tu misericordia siempre. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.